Muchísimas gracias, Luis Roberto, por acompañarnos. Este es un grupo de comunicación o análisis de la comunicación internacional de la Universidad Nacional. Y entonces estamos analizando desde que arrancó el curso las teorías de comunicación, específicamente como herramientas para el análisis de la comunicación. Hemos visto, por ejemplo, a Marshall McLuhan, a Castells. También vimos, por ejemplo, la espiral del silencio, que es otra de las teorías y muy aplicadas también al análisis en elecciones. Y una de las recomendaciones del curso es leer puntualmente alguna bibliografía relacionada no solamente con la comunicación y las herramientas, sino también con los mensajes como tal, es decir, el poder que tienen los mensajes en el marco de la opinión pública. Entonces, la primera pregunta, esa relación de comunicación y poder que también desde la práctica se toma en cuenta. Bueno, definitivamente, Yanane. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por dejarme participar en las lecciones, de verdad, un honor para mí. Con respecto a la pregunta, el poder se obtiene cuando otras personas te dan el derecho de poder actuar o decidir sobre lo que les es importante a cada uno de ellos. Y para eso ellos necesitan tomar información, conocer algo de esa persona. ¿Cómo lo hacen? Por medio de la comunicación. Al final es entonces más que un intercambio, una emisión de un mensaje de aquella persona que quiere poder hacia la población, en este caso si hablamos en elecciones hacia el electorado. Pero para poder estar comunicando lo que la gente desea escuchar y lo que les mueve a una u otro lado del espectro, se necesita conocer aquellas acciones que son de importancia emotiva para la población. Hay una frase que se expone en el libro que dice: dime a qué le temes y te diré qué necesitas. Y yo siempre comento cuando estamos hablando que en sesiones de grupo les preguntamos a la gente: vea, cuando ustedes se desvelan en las noches, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo que les tiene despiertos? Y entonces la gente nos dice: vea, ¿cómo no me está alcanzando el dinero? No puedo, los empresarios, porque el problema de dinero no es únicamente de las personas de menores niveles socioeconómicos, también de los empresarios. Seguiré vendiendo suficiente para pagar la planilla. Lograría alcanzar los inventarios. Entonces, con las sesiones de grupo, con los estudios de investigación, vamos conociendo lo que motiva a la gente a otorgarle el apoyo a una u otra persona. Y por lo tanto, una vez que se conocen esas intimidades, esas emociones sin satisfacer, esas necesidades, empieza el rol de la comunicación de parte del candidato a lograr segmentar cada uno de estos mensajes para llegarle a las distintas personas. Una madre está mucho más preocupada por darle de comer a sus hijos. Un joven de 18 a 30 años está más preocupado por el trabajo que tiene. Si tiene trabajo, ¿cómo puede mejorar sus ingresos? Si no tiene trabajo, ¿a dónde lo consigue? Una persona ya lista a retirarse está preocupada también por sus ingresos, ver cómo le alcanzará el dinero después. Todas esas son temas que están desvelando a la gente y que los vamos conociendo por medio de los estudios de mercado, a donde conversamos con ellos, las sesiones de grupo, últimamente también lo que son las entrevistas a profundidad para de verdad conocer lo que piensa la persona. Una vez que conocemos eso, empieza el nuevo reto. ¿Cómo lo comunicamos? En eso, te interrumpo nada más un segundo. Adelante, por favor. En eso, específicamente en elecciones, que ha sido como también una experiencia o que Sid Gallup tiene una amplia experiencia y vos tenés una amplia experiencia en elecciones. Ahí es básico y evidente la relación comunicación y poder. Importante seguir en esa línea, pero también verlo en otros ámbitos que se ha aplicado, donde la comunicación y el poder
Es decir, o se ve esa relación, la importancia de tener información. Bueno, la hemos visto este último año durante la pandemia, a donde especialmente en los primeros meses el doctor Salas y el doctor Macaya definitivamente llegaron a tener el poder y la atención del pueblo de Costa Rica con la información que nos iban brindando día a día en las distintas conferencias de prensa, a donde nos estaban comunicando cómo se iba desarrollando la pandemia, a donde muchos de nosotros entonces literalmente estábamos pegados a las noticias, estábamos viendo la noticia y una vez que llegaba la conferencia de prensa le poníamos atención, tratábamos de hacer caso a las distintas indicaciones que ellos nos brindaban, a donde entra ya la comunicación para tratar de obtener el poder, y en este caso ya, y el poder de lograr que la población se comporte de una u otra manera para un mejor resultado, el resultado que en este caso ellos querían, que era disminuir el impacto del COVID-19 en la población. Entonces, la comunicación no es solo a nivel político, sino que ya se sigue utilizando y toda esa información sigue impactando en el poder, en el poder de los que nos están liderando y de la gente en los distintos grupos. No sé si me expliqué. Sí, y con respecto a las experiencias, lo que ustedes han visto en campañas, por ejemplo, ya volviendo a la política, esa necesidad también de plantear la información o de conocer también el electorado desde un punto de vista más científico, es decir, con datos. ¿Qué experiencias podrías compartir en cuanto a esa relación, comunicación, poder, elecciones, opinión pública? Por ejemplo, lo hemos visto en Guatemala, a donde en las recientes elecciones del doctor Yamatei y Sandra Torres se iba a una segunda vuelta. Sandra Torres había quedado en primer lugar por una ventaja bastante significativa sobre el doctor Yamatei. Se necesitaba saber con qué mensaje se podía lograr llevar el voto al doctor Yamatei, y después de analizar los resultados de los distintos estudios, después de tratar de conocer los temores que tiene la gente, las necesidades, las expectativas que se tienen hacia el nuevo mandatario, se observó que ya gran parte del electorado no iba a votar por Alejandro Yamatei. Y recuerdo entonces conversar con él y decirle, vea, doctor, por usted ya no va a votar más gente. Se volvió casi loco, se alteró, ven, y llamó a todos, ven, que aquí viene Luis y me dice que ya por mí no van a votar más, vamos a perder. Yo, sí, doctor, pero déjeme terminar. Es que van a votar en contra de Sandra Torres. Por lo tanto, ese es el nuevo mensaje que se tiene que hacer. Usted ya les vendió todos los aspectos positivos suyos. Ahora tenemos que encontrar qué motiva a la gente. Hay un temor fuerte de que Sandra Torres llegue por todo el impacto del socialismo de la izquierda, ese miedo que se tiene aquí en Guatemala. Entonces, en 15 días se fue muy fuerte en dar a conocer lo que sería Sandra Torres. El resultado al final, después de haber perdido por casi 10 puntos en la primaria, en la primera vuelta, ganó por casi 20 en la segunda vuelta. Después de comprender, analizar los estudios de opinión y a dónde de verdad estaba el motivador de la segunda vuelta. No era por Alejandro Yamatei, era en contra de Sandra Torres. Lo mismo vivimos aquí en Costa Rica, si nos vamos para atrás con Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado. Después de Fabricio Alvarado llegó y ganó la primera vuelta. Me imagino hicieron estudios el gobierno, bueno, el partido
en ese momento el partido de gobierno, a donde comprendieron que ya mucha gente no iba a votar por Carlos Alvarado, pero sí había un temor hacia Fabricio Alvarado, y recordemos que hubo una campaña muy fuerte previo a las elecciones utilizando más que todo la religión, que son variables muy emotivas dentro de la gente y que cambian rápidamente las preferencias de uno u otro. Bueno, vemos al final los resultados. Un ganador en primera vuelta se le dio completamente en cuestión de 2 semanas. El cambio, porque se supieron tocar los botones que la investigación, sesiones de grupo y estudios decían. Eso es entonces lo que permite al ente comunicador poder decir exactamente lo que la población quiere escuchar para poder encauzarlos en una u otra ruta. Ahora, con respecto también a esos detonadores, a esas frases, a ese mensaje, la importancia que esté sustentado o que no sea una promesa falsa o que no es decir, si se toma en cuenta eso, no puede ser una premisa falsa, no puede ser o temores infundados, o también se trabaja con eso. Es decir, no, sí, perdón, adelante, se continúa. No, esa es la consulta, es decir, la No, importancia de eso. definitivamente esos botones a tocar tienen que ser creíbles ante la población. Yo no puedo... Creíbles significa que sean ciertos o hacerlos parecer creíbles. ¿De qué parten? Ambos. Pueden ser ciertos o pueden parecer creíbles. Recordemos que al final muchas veces lo que se dice que la percepción se vuelve realidad. El famoso mito de la caverna de Platón, a donde los que estaban dentro de la cueva veían las sombras y para ellos ese era el mundo. Lo mismo sucede en comunicación y en política. Muchas cosas que se dicen en los mensajes no necesariamente son ciertas. Veamos, ahora se ha puesto muy de moda el fake news. No necesariamente son ciertas, pero la gente cree que son ciertas. Es muy necesario esto último, que la gente sepa que que la gente crea que son ciertas, porque si no, el mensaje, la comunicación que se está llevando a la opinión pública, simplemente la escuchan, pero no tiene un impacto, ya que no lo creen. Por ejemplo, ya aquello de que voy a solucionar el problema del costo de vida. Se ha oído tanto, y no solo en Costa Rica, sino en los distintos países, que aquella persona que llegue y diga, vea, conmigo todo va a ser perfecto, ya no lo creen. Entonces tienen que tocar ciertos aspectos ya de capacidad de atracción de inversión, de apertura de nuevos puestos de trabajo con una u otra empresa, para que la gente vaya ganando esa credibilidad ante el ente emisor y vaya pudiendo moverlo. Pero definitivamente en la investigación, cuando se hace investigación de este tipo política para conocer los mensajes, se prueban muchas frases con distintas personas, de tal manera que se pueda evaluar el impacto de cada una de ellas y cuánto cambia el voto después de oírlas. Se le presenta entonces, perdón. Sí, no, en este caso, por ejemplo, nosotros en el curso analizamos las noticias falsas, la importancia también de distinguir. Ahora, ahí, es decir, si es también un peligro trabajar con algo que sea falso y que al final de cuentas se vuelva contra lo que se está haciendo, ¿verdad? Y se enfatiza muchísimo en la importancia de reconocer el análisis a partir de información que sea exacta, o por lo menos que se acerque a la verdad, que sea corroborada o que tenga diferentes puntos de vista. ¿Se toma más en cuenta hoy esto? Totalmente. Más bien, hoy es más necesario basar los mensajes sobre rocas sólidas y no fake news. ¿Y por qué es más necesario? Porque la información cada día la tenemos más asequible. Y entonces
una variable muy importante de las distintas personas que aspiran a puestos de poder es la credibilidad, es la honestidad. Y por lo tanto, si yo estoy prometiendo algo y llega Juan Rojas y encuentra que esto está basado en un fake news, que no tiene una solidez científica, o que los datos que yo estoy presentando o sobre las premisas que me estoy basando no son reales, rápidamente me desacredita y todo aquel mensaje que yo haya brindado pierde la capacidad de poder convencer en una u otra forma. Se trata de normalmente basar los mensajes de una u otra persona que aspira en las fortalezas que este aspirante a líder tenga, y al mismo tiempo en hechos reales. Hoy más que nunca se necesita el mensaje estrella o el mensaje de punta de lanza del candidato que sea basado en una fortaleza real de este aspirante, porque si no, con los distintos fake news es más fácil quebrarlo. Por supuesto, hay que tomar en consideración todas estas creencias, porque todas estas creencias y fake news también van a afectar qué tan fácil doy yo a conocer el mensaje. En este caso, candidata o candidato, ¿verdad? Y ahora, ¿esto ha sido también producto de un cambio? ¿Ha sido así siempre en la investigación que se hace de mercado, en la aplicación de mensajes o no? ¿O también ha sido un aprendizaje para las empresas que se dedican a esto? Definitivamente, día con día está cambiando. Hace 6 años, las redes sociales no eran tan interactivas como ahora. Se decía, por ejemplo, que en la web 1.0 era como, digamos, en los medios tradicionales, a donde el candidato, a través del medio de comunicación, a través del periódico, la televisión, la radio, y en ese tiempo también la misma internet, mandaba su mensaje y no había retroalimentación. Hoy la web, las redes sociales han permitido una retroalimentación inmediata. Y más aún, no es una retroalimentación directa al candidato, sino es una retroalimentación interactiva con los distintos actores en toda la sociedad. Y entonces, Yanane llega y escucha un mensaje de un candidato, comenta a sus amigos, a sus redes o en sus redes, y estos empiezan a comentar con otros de sus amigos. Y al final, el mensaje que envió el candidato ya no está controlado por él. Este está en el aire, repetido por muchos otros, rehecho por también algunas personas, y por lo tanto tiene que ser más basado en factores que se puedan comprobar si el candidato quiere mantener la credibilidad, porque la investigación entonces tiene que ir adaptándose a todos estos nuevos cambios y ver cómo influye en la población. Lo que hoy vemos, hablamos del social listening, y cómo hay ciertos influencers que llegan a uno u otro grupo. Bueno, hay que entender, ya no es simplemente una encuesta, ya no es una sesión de grupo. Hay que comprender qué es lo que se está diciendo en las redes, qué se está diciendo muy importante, los comentarios que la gente va poniendo a las distintas noticias. Vamos a compartir aquí un cuadro, un esquemita, a partir de lo que se ha leído también sobre los mensajes. Vamos a ver si aquí lo tenemos. Sí, aquí está. Aquí está en pantalla. Y hablamos específicamente del poder del mensaje, la emoción sobre la razón, lo decías, y también los instrumentos. Definitivamente, la emoción sobre la razón es mucho más fuerte. Mis sentimientos, que el análisis que yo hago. ¿Cómo conocemos esos botones? ¿Cómo conocemos la emoción de la gente? Necesitamos instrumentos, las sesiones de grupo, las encuestas de opinión, los social listening en las redes hoy en día, de parte de cómo
cómo ha ido cambiando. Entrevistas a profundidad, conversar con líderes, conversar con periodistas es muy importante. Conversar con los curas, con los pastores. Y sobre eso, conociendo ya por medio de la investigación todos estos temas que son de interés para la población, tenemos que ver entonces, analizar cuáles son los mecanismos para poder llevar este mensaje a la gente, pero al mismo tiempo también, y aquí es a donde entra la duda de las promesas, ¿cómo lo decimos para que de verdad sea cierto? Con respecto también a un ejemplo, el ejemplo de la campaña de Barack Obama, sí se puede. Es un mensaje poderoso, tiene los elementos básicos para que un mensaje cale. Totalmente. Primero que todo, es claro de entender. Llega a cada uno porque sí se puede. Si yo quiero un mejor ingreso, para mí el sí se puede es que yo puedo obtener un mejor ingreso. Si yo quiero una casa, para mí el mensaje es si puedo obtener una casa. Si quiero educación para mis hijos, sí puede mejorar la educación. Entonces vemos que este es un mensaje muy claro que se puede segmentar de acuerdo a cada uno de los grupos que estemos queriendo llegar, y al mismo tiempo nos dice implícitamente que sí se puede con Barack Obama. O sea, que con Barack Obama sí lo podemos lograr. ¿Por qué también era importante este mensaje en ese momento? Porque estaba reflejando un cambio a donde los estudios de opinión mostraban que la gente estaba insatisfecha con la situación que estaban viviendo en esos momentos en los Estados Unidos. Y ahí el sí podemos también. Sí podemos, sí se puede. Necesitamos hacer el cambio juntos. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants as they struck out the distant shores of pioneers who pushed westward against unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers organized, women who reached for the ballots, a president who chose the moon as our new frontier, And the king who took us to the mountaintop, pointed the way to the promised land. Yes, we can to justice and equality. ¿Por qué sí se puede ese cambio? Porque la situación en la que estamos viviendo actualmente no es la que yo quisiera. Eso entonces lo conocimos con los estudios de opinión pública. Ahí volvemos entonces a la estructura, organizado, simple, fácil de entender. Luis Roberto, para cerrar, siempre preguntamos a los invitados y a las invitadas cuál es la idea o la percepción también hoy en día de un internacionalista. Es decir, con todos estos elementos y los cambios, ¿cuál es la visión de un profesional en relaciones internacionales o vinculado a comunicación política o a comunicación estratégica? Hoy en día, el perfil. Bueno, el perfil de un profesional en esa área, a mi juicio, tiene que ser una persona preparada no en un campo único. Tiene que ser más polifuncional. Tiene que estar muy bien informado de lo que sucede no solo en el país, sino en las áreas de influencia. Nosotros vivimos aquí en Costa Rica, tiene que estar muy bien informado de lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, de lo que está pasando con las elecciones en Nicaragua, dada la influencia que Nicaragua tiene en Costa Rica, con lo que está pasando con los migrantes en Estados Unidos en la frontera y con las discusiones que Biden está ahorita poniendo sobre poner un número máximo de visas para aquellos que quieren obtener la residencia en los Estados Unidos.
tiene que entonces saber de lo que está sucediendo, saber cómo todo ello impacta a nivel local y tener la capacidad de poder desempeñarse en muchas áreas. Y todo eso es información que nos lleva a tomar una u otra acción y por lo tanto tenemos que estar de verdad muy informados de lo que está sucediendo. Bien, muchísimas gracias, Luis Roberto. Gracias Pues, por un honor. participar en el curso.